El día de hoy iniciaremos este primer capítulo de un podcast llamado Más allá de lo que nos han dicho. Tocaremos el tema de la sexualidad, sus conceptos y sus dimensiones. También abarcaremos el tema de la diversidad, el respeto a la diversidad y la diferencia. Y para empezar, aclaro que no busco ofender a alguna persona que se llegue a sentir identificada o que no comparta estas opiniones. Bueno, empecemos. Como tal, tenemos que respetar la diversidad porque esa nos permite reconocer y valorar las diferencias individuales, culturales y sociales. Fomenta la convivencia pacífica, el enriquecimiento mutuo, el aprendizaje de diferentes perspectivas y la construcción de sociedades más equitativas y respetuosas. Además, nos ayuda a romper estereotipos y prejuicios, promoviendo la aceptación y el respeto hacia todas las personas, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual, religión o capacidades. Como tal, la sexualidad tiene muchos conceptos y dimensiones, pero en esta actividad haré enfoque en algunas que de cierta manera son demasiado importantes y también de cierta manera, vale la redundancia, son utilizadas en nuestro entorno. O sea, no las conoceremos con el nombre profesional, pero de pronto sí, en cualquier momento, en cualquier lugar, se abarque el tema y pues como tal son mencionadas ya. Entrando al tema como tal, primero quiero identificar las actitudes que promueven el respeto a la diferencia y la diversidad. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestros niños respeten la diversidad y la diferencia? Primero pienso yo que enseñándoles a ser tolerantes. Nosotros como familia debemos desarrollar una actitud de no discriminación. Los niños nos escuchan, nos ven y saben distinguir cuando mentimos, cuando nos sentimos incómodos y cuando lo que decimos y lo que hacemos está en conflicto. También el hablar y escuchar, o sea, debemos aprovechar la curiosidad natural de los niños para hablar de ciertos estereotipos y discriminación. Nunca es demasiado pronto para hacer esto, la verdad. Entonces, si tú puedes avanzar en lugar de esperar a presenciar la negatividad de otras personas, así sean libros, en películas o situaciones reales de la vida, responda a sus preguntas con respeto y honestidad. También se les enseñará que está bien notar y discutir las diferencias siempre que se haga con respeto. Para eso los padres deben educarse bien sobre el tema para poder instruir bien a sus hijos sobre el respeto a las diferentes diversidades. Entonces, como una opinión personal, pienso que el respeto que nosotros le hacemos ver a nuestros hijos que tenemos hacia las demás personas se verá reflejado. Y es verdad, o sea, los niños son como nosotros podemos llegar a ser, porque somos su ejemplo. Debemos ser un buen ejemplo para que ellos puedan seguirnos. Somos su figura de autoridad. Entonces está en nosotros que nuestros niños se críen y sean buenas personas y buenos ciudadanos, que respeten y acepten las demás personas. También, como ya les dije, no debemos esperar a que los niños pasen por situaciones que no van a saber controlar para poder enseñarles cómo deben ser controladas. Y pues como ya dije, nos corresponde a nosotros como padres, como personas de ejemplo, hacer que nuestros niños, o sea, inculcarle a nuestros niños el respeto hacia las demás personas. Para complementar ciertos puntos de toda nuestra información, le daremos paso a Evelyn Juliet, estudiante de psicología de quinto semestre. Entonces, Evelyn, para ti, ¿qué es la diversidad y cuáles son las actitudes que puedan promover el respeto a la diferencia de la diversidad? Me presento, mi nombre es Evelyn Juliet Vázquez, soy estudiante de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán en Santander de Quilichao. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre y me han invitado a ser
partícipe de este podcast para que les hable un poco acerca de qué es diversidad. Pues al hablar de diversidad nos referimos a la variedad de características, perspectivas y diferencias que existen entre las personas, como lo es la raza, la etnia, la cultura, la religión, el género, la orientación sexual, las capacidades o habilidades, etc. Entonces, cuando debemos mencionar las actitudes que pueden promover el respeto a la diferencia y a la diversidad, debemos hablar primeramente de que cada persona tiene que tener una apertura mental, o sea, que la persona pueda reconocer y entender que existen múltiples factores y características que nos diferencian uno de los otros, pero que aún así se debe tratar a todos con un valor igualitario, ser empáticos, tolerantes y aceptar que hay distintas perspectivas y empezar a rechazar también los prejuicios y los estereotipos. Como dije anteriormente, la sexualidad abarca diferentes conceptos y dimensiones que pueden ayudarte para instruirte, para instruir, para argumentar. Entonces, lo primero que haré será definir esas dimensiones. Empezaré con la dimensión biológica, que desempeña un papel fundamental en varios aspectos de la vida sexual, como la reproducción, el deseo sexual y la respuesta sexual. Todos estos aspectos están influenciados por la anatomía sexual. Además, cualquier interacción física o fisiológica en el funcionamiento puede dar lugar a trastornos sexuales o enfermedades que afectan la vida sexual de una persona. O sea, básicamente la dimensión biológica nos habla sobre la procreación, el deseo y la respuesta sexual, y que todos estos están influenciados por la anatomía sexual. La siguiente dimensión que mencionaré será la dimensión psicológica de la sexualidad, que es fundamental en la forma en que vivimos y experimentamos nuestra sexualidad, nuestra percepción de la belleza, nuestras ideas sobre lo correcto e incorrecto en términos sexuales, nuestra personalidad, creencias y temperamento. Todos estos factores influyen en nuestras relaciones sexuales. Además, nuestra identidad sexual y orientación sexual están estrechamente relacionadas con nuestra comprensión psicológica de nosotros mismos en relación con lo sexual. Entonces, Evelyn, para ti, ¿qué es la dimensión psicológica? Bueno, entonces para hablarte de la dimensión psicológica de la sexualidad, primeramente quiero mencionar a un autor que hizo un aporte muy importante, que fue Michel Foucault. Él fue un psicólogo y pues en sí el aporte que hizo fue a la comprensión de la diversidad. Él analizó cómo el poder y las normas sociales influyen en la construcción de las identidades y de las prácticas sexuales. Su trabajo prácticamente lo que hizo fue desafiar las concepciones tradicionales y normativas de la sexualidad. Abrió, por decirlo así, un espacio para una comprensión más amplia y liberadora de la diversidad sexual. Foucault se centró en cuestionar las estructuras de poder que regulan y controlan la sexualidad. Quiso promover una visión más inclusiva y respetuosa de las diferentes expresiones sexuales. Entonces, aquí ya entrando ya como en materia, la psique, o sea, la mente humana, juega un papel fundamental en nuestro modo de vivir y de sentir pues la sexualidad. El cómo percibimos la belleza, nuestras ideas sobre lo que está bien o mal en cuanto al sexo, nuestra personalidad, nuestras convicciones y el temperamento de cada persona son factores decisivos a la hora de hablar de nuestras relaciones sexuales. Entonces, nuestra propia identidad sexual, nuestra orientación sexual dependen en gran manera de nuestro modo de vernos y entendernos, porque debemos tener en cuenta que la dimensión psicológica de la sexualidad abarca en gran medida la autoestima, la aceptación del propio cuerpo, la comunicación sexual y la expresión emocional en las relaciones sexuales. Entonces ya como para finalizar, pues mencionar que la dimensión psicológica del ser sexual se divide en dos. Está la parte intelectual,
que aquí hablamos de un desarrollo cerebral que le proporciona al ser humano capacidades a nivel de pensamiento y conocimiento para tomar decisiones en cuanto a la relación con la propia sexualidad. Y ya, pues la otra parte que sería la afectiva, que es la capacidad humana de establecer relaciones de distinto grado de intensidad e intimidad con otros seres, pues de la misma especie. Entonces, aquí prácticamente lo que esto quiere decir es que ya se abarca lo emocional, los sentimientos y las sensaciones. El ser humano empieza a experimentar conexiones con otros y esto incluye el amor, la atracción, la intimidad sexual y la satisfacción emocional en las relaciones sexuales. Bueno, la siguiente dimensión es la social, que la sexualidad se ve influenciada por diversos factores como la familia, amigos, educación, religión, entre otros. Cada sociedad y cada cultura establece normas que regulan y controlan el comportamiento sexual de sus miembros, así como roles sexuales que definen la imagen de hombre, mujer y las relaciones. Por última, pero no menos importante, venimos con la dimensión cultural. Es cierto que cada cultura tiene su propia identidad y forma de sobrevivir, lo que se refleja en la práctica de la sexualidad. Por lo tanto, es lógico afirmar que cada cultura tiene diferencias marcadas en la forma en que experimentan y expresan su sexualidad, lo que refleja su particular forma de ser, pensar y sentir. Bueno, les agradezco a las personas que están escuchando este podcast, a la profesora y también le agradezco a Everlyn que estuvo aquí ayudándome con el aporte para poder entregar mi trabajo. Muchas gracias a todos.